de lo que hemos venido denominando pues desde este año en el acueducto como que tenemos que cambiar nuestra relación con el agua. Esta es uno de esos pasos de ese cambio de la relación con el agua. Yo quiero aprovechar, antes de entrar en la presentación, darle las gracias a Ivo, que pues, hace parte del distrito de la Secretaría General del distrito, por todo como el ejercicio articulado en el que nos ayudó para poder lograr esta factura, y obviamente a todo el equipo de la empresa, en particular de la gerencia de servicio al cliente y la dirección comercial, pues quienes fueron esa contraparte, llamémoslo así, articuladora para lograr esta nueva factura. Yo sé que parece raro que uno diga, pero ¿por qué le estamos haciendo tanto bombo a la factura? Pues resulta que la factura es la manera en la que nosotros nos relacionamos con nuestros usuarios. O sea, más allá, este es el documento como que nos formaliza esa relación con los usuarios, más allá de que todos los días abramos la llave de la casa y tengamos agua y soltemos el sanitario y se va ya el agua ya es sucia o el agua residual, y pasen cosas que tanto para traer el agua como para evacuarla, la mayoría de los ciudadanos no tienen conciencia. Pues todo el mundo es consciente cuando le llega la factura y le toca pagarla. Y como lo vamos a ver, efectivamente mucho de ese ejercicio que con el apoyo de IU hicimos fue tratar de entender cuál era la mejor manera que los usuarios entendieran que esto no es solamente por pagarla, que le llega como contraprestación de un servicio que ha recibido de acueducto de alcantarillado, sino también como una manera de tener información valiosa para poder lograr ese cambio de la relación con el agua. Entonces, solo un poquito de historia para que vean cómo hemos evolucionado en nuestra relación con los usuarios. Ahí tenemos, dentro de la arqueología que hizo el equipo, las facturas que encontramos como con una historia que pudiéramos contar desde 1946. Eso parecía un cuaderno de contabilidad de una tienda. Si ven, pues además cero diseño, cero todo, era pues me he hecho de vaina hacer una servilleta con los números. Luego nos fuimos a un formato como alargado, y ya al menos empezamos a tener el logo de la empresa. Si lo ven aquí ya aparece como la ranita. En el 83 lo mismo, pero sigue siendo una cosa muy como una cuenta de cobro, como un recibo de un supermercado. En el 98 seguía la ranita verde y el diseño seguía siendo muy verde, en el 2000 también, y luego en el 2004, que fue cuando se hizo como este cambio del concepto y pasamos del verde al azul, se rediseñó la imagen de la rana por la rana que hoy en día conocemos todos e identificamos todos como el acueducto. Es tal vez el último cambio grande conceptual que se hizo en la factura, es decir, hace 20 años tenemos una cosa muy parecida a la que tenemos hoy y que nos llega a la casa o en físico cada 2 meses o por medios digitales vía nuestra factura virtual. Entonces, esto es muy importante porque es un proceso de transformación y de evolución que además hace 20 años no se hacía, y estamos en una coyuntura importante para la empresa y para la ciudad en la que teníamos que también aprovechar esta manera más efectiva de transmitir el mensaje. Entonces, esto se hizo para que sea más amigable, más clara, más moderna, más dinámica, y que no solamente pase lo que pasa casi siempre cuando le llega a uno alguna factura, que va a ser hecho a cuánto tengo que pagar y pago, o cuánto tengo que pagar y pucha, ¿por qué tanto? Sino para darle un poquito más de información a los usuarios, porque realmente, como les digo, es nuestra herramienta de comunicación. Aquí esto no fue que nos sentamos en esta sala los de Ivo y nosotros y dijimos vamos a hacerla así. No, esto fue un ejercicio de construcción, y ahorita Ivo nos contará en detalle, porque no les quiero quitar a ellos pues que expliquen desde su experiencia y experticia lo que hicieron, pero sí se hizo todo un ejercicio con la comunidad. Ustedes saben que desde que empezamos todo el tema de las restricciones hubo mucha gente que dijo, pero ¿por qué no comunican de esta manera? Es que no sé qué. Esta ciudad nunca había tenido racionamiento en la memoria cercana de la mayoría de los ciudadanos. 40 años fue el último, y éramos una ciudad muy distinta, más chiquita, y por unas condiciones completamente diferentes a las que lo estamos teniendo hoy. Pero efectivamente de ahí salió un montón de hay que cambiar la manera en que comunicamos, y este pues es uno de esos
de los frutos de ese ejercicio que hicimos. ¿Qué cambia? Más claridad en el consumo. Entonces ahora vamos a poder ver, y ahorita lo vamos a ver en las diferentes caras de la factura, pero estos son como los titulares, llamémoslo así. Podemos visualizar el consumo no solamente en metros cúbicos, que es en lo que la regulación nos indica que tenemos que medir el agua que vendemos y que por lo tanto cobramos, sino en litros. La gente de pronto entiende más qué es un litro, pues uno piensa en un litro de gaseosa y sabe exactamente cuánto es un litro de gaseosa, pero un metro cúbico tiende a ser un poco más abstracto. Entonces, si bien seguimos cobrando en metros cúbicos, si bien en la factura, porque es una obligación regulatoria, siguen apareciendo los metros cúbicos, vamos a tener información de cuántos litros son equivalentes su consumo de metros cúbicos. Y eso puede que la gente piense en un montón de botellas y diga, uy, pucha, eso es harta agua la que me gasté. Es por lo tanto una medida más cotidiana y con la que nos podemos relacionar más fácilmente. Alertas de consumo. Entonces, utilizando como la imagen esta que tenemos de los semáforos, entonces vamos a tener unas alertas de consumo mucho más evidentes para que la gente entienda cuando vea un colorcito, y ya vamos a ver a qué se refiere en la factura, es una alerta o que se subió el consumo y entonces, ojo, revise a ver qué fue lo que pasó en su comportamiento, o de pronto tiene una fuga y no se ha dado cuenta, o que bajó, disminuyó el consumo, entonces felicítese porque está haciendo la tarea bien y su bolsillo también lo va a sentir. Los colores son verdes, amarillo claro y rojo como alertas visuales, dependiendo obviamente del comportamiento de su consumo con respecto al periodo anterior. La factura como tal tendrá también alertas de pago. ¿Para qué? De pronto a uno por alguna razón se le olvida pagar la factura, lo cual es muy triste que se acuerde cuando le cortaron el agua. Entonces, también tiene unas alertas de pago que le indican si su factura es completamente en fondo blanco, son 0 días de mora. Si está a fondo azulito, ya ahí es porque tiene 60 días de mora, y si no paga es muy seguramente que estamos a punto de cortárselo, si no es que ya se lo cortamos, y fondo rosado es que ya se pasó los 60 días de mora. Entonces también no solamente el consumo, sino el pago. Y en las tarifas estamos incluyendo mucha más información, está más detallado, es más claro, y esto nos permite también que los usuarios que reciben subsidios o que los usuarios que pagan contribuciones sean mucho más conscientes de que no solamente es lo que consumieron, sino cuánto están pagando por lo que consumieron. Tenemos adicionalmente una franja de consejos para ahorrar agua. Son los mismos consejos que hemos venido reiterando desde enero de este año, pero que nunca es suficiente o nunca va a ser suficiente información o va a ser obsoleto reiterarlos, porque esto es un tema de hacer conciencia, y con ustedes lo hemos hablado muchas veces, en que si uno le baja un poquito la guardia a las campañas, la gente empieza como que se le olvida y cree que ya no estamos en una situación que requiere alerta y nos olvidamos. Entonces, para mantener esas recomendaciones, y van a ir cambiando, no es que, entonces vamos a tener en cada ciclo de facturación unos tips diferentes para que la gente nunca se le olvide que tiene que tener una contribución más activa con el medio ambiente y obviamente con el cuidado del agua. Hay una sección que está separada y es independiente del tema de la financiación. Ahí es uno poder como identificar rápidamente su estado de cuenta, llamémoslo así. Hay algo muy importante, y es que antes no teníamos incorporado en la factura, por ejemplo, cuando uno pues cambia un medidor, lo cambia o porque le toca cambiarlo, porque se dañó, o en los casos en los que se lo roban, entonces hay que reponerlo. Ese medidor lo paga el usuario, porque la ley colombiana establece que los equipos de medida son propiedad de los usuarios. Y al tenerlo que pagar el usuario, nosotros no teníamos antes incorporado eso en la factura. Entonces, pues le llegaba el cobro al señor y no era fácilmente identificable que es que ese cobro que no corresponde a los metros cúbicos, que no corresponde al cargo básico, es de otro consumo que sí lo hizo el usuario porque es el medidor. Y adicionalmente, pues obviamente esto cumple todos los requisitos e hicimos todo el ejercicio con los equipos tecnológicos y de servicio al cliente y comerciales de la empresa para coincidir
más o menos con la fecha de salida, que fue obligatoria para todas las empresas de servicios públicos a partir del pasado 1 de noviembre, de salir de cumplir los requisitos de documento equivalente electrónico de servicios públicos domiciliarios, lo que se conoce como la factura electrónica. Que es un requisito normativo, que es un requisito de la DIAN y que a partir del 1 de noviembre todos tenemos que estar en eso. Que es muy importante que ustedes nos ayuden a que la gente entienda que esto no quiere decir que ya no le va a llegar el papel a la casa, no. La relación, cuando empezó el 1 de noviembre, la facturación electrónica obligatoria para las empresas de servicios públicos, y por eso nosotros usamos el otro nombre que es el documento equivalente electrónico, no va a cambiar con el usuario. El que tiene facturación virtual le va a seguir llegando virtual, el que tiene facturación en papel le va a seguir llegando en papel. Pero lo que va a cambiar, y lo vamos a ver, es la manera en la que la empresa ahora le transmite la información de esa factura a la DIAN. Y es lo que cambió a partir del 1 de noviembre. Y obviamente esto implica unos requisitos importantes como el código, la fecha de hora de expedición de la factura, el código QR para verificación. O sea, ¿cómo empezamos a emitir factura electrónica? Como cuando uno va a un restaurante y le preguntan que si quiere factura electrónica o normal. Entonces ahora miremos, ustedes tienen en sus manos, por si quieren ir siguiendo, una versión impresa. Cambian muchas cosas. Empezamos entonces, lo primero es, y voy a empezar por lo que acabo de terminar en la diapositiva anterior, el QR para la validación del documento equivalente electrónico. Si uno lee escanea ese QR, le muestra lo que ya le transmitimos a la DIAN de esta factura. Y lo que hace es validar que efectivamente es una factura real de servicios públicos. Está pues información muy importante que es el periodo facturado y las fechas de pago oportuno y para suspensión, y están aquí en estos recuadritos azules y como con la información clara para que la gente sepa cuáles son las fechas en las que idealmente no se le puede olvidar pagar la factura. Viene una de las primeras como grandes novedades y es la alerta de consumo. Entonces, si el cuadrito este es así rosadito, quiere decir, y se lo dice claramente, es que en este periodo consumió más agua que en el periodo inmediatamente anterior. Es decir, para el personaje que recibe esa factura con ese recuadrito rojo, debería esto generar una alerta. O porque se bañaron más largo en la casa en esos 2 meses que está pagando, o porque de pronto tiene una fuga o tiene un sanitario dañado y no se da cuenta y se le subió el consumo. Entonces es un llamado a que la gente tome conciencia de que hay algo que tiene que hacer. Y obviamente pues aquí los datos generales del predio y la identificación del usuario, que de eso depende mucho cómo le vamos a cobrar hacia adelante. No todo es alertas de mayor consumo, también hay alertas de lo está haciendo muy bien porque consumió menos que en el periodo anterior y por eso el cuadrito sería verde, y la flechita de que está mejorando su consumo. Y hay otro que es como el amarillito, que es como el semáforo de no pasó nada, ni subiste ni bajaste. Entonces pues no es malo, pero también es una invitación a que de pronto revise si puede mejorar para que en la próxima factura le llegue el colorcito verde. Segunda cara. Entonces la segunda cara es cuando abrimos la factura, la parte de arriba. Detalle del consumo en metros cúbicos y en litros. En metros cúbicos porque esa es la manera en la que regulatoriamente se factura el servicio. Y aquí se recuerda otra vez un poco lo que viene de arriba, si consumió más, si consumió menos, si consumió lo mismo. Y esta es una de las grandes novedades. ¿Cuántas botellas de litro consumió en ese periodo? Entonces 9 metros cúbicos son 13.000 botellas de litro. Y eso quiere decir que al día se echó 220 botellas de litro. Entonces, eso es algo con lo que uno se puede relacionar más. Entonces, pensemos cuántos son 220 en promedio al día, y esto pues es un promedio porque escoger el periodo de 2 meses, 60 días y dividir esas 13.000 botellas. Detalle de los cobros por servicios facturados, es decir, acuérdense que nosotros directamente prestamos los servicios de acueducto y alcantarillado,
y que lo que cobramos no es el agua, sino el servicio, la prestación del servicio, el garantizar que lo sacamos de las fuentes, lo tratamos, lo transportamos y lo llevamos hasta la puerta de la casa. Y hay otros cobros. Otros cobros pueden ser, por ejemplo, los medidores o los otros cobros que se generan, o si usted está en mora, pues ahí también le va a aparecer. Y el aseo, que aún la empresa Acueducto Alcantarillado de Bogotá tiene facturación del servicio público de aseo a cerca de 950.000 usuarios de 2 prestadores de los 5 que tienen áreas de servicio exclusivo en la ciudad. Y pues algo claramente muy importante para nosotros, el código QR para pagos, para poder tener como esa captura ahí de la posibilidad de acceder al pago virtual. Entonces, si ven la diferencia, esta es con sombrita amarilla, esta es con sombrita roja, aquí arriba. Es decir, aquí le vuelvo y le recuerdo lo que le dije en la primera cara de la factura, y es, está consumiendo más, pilas. Y eso quiere decir que tiene que revisar su consumo. Y también está la verdecita, que es, le vuelvo y le recuerdo lo bien que lo está haciendo y lo mejor que, como lo puede seguir haciendo mejor. Aquí están los tips de ahorro del agua. Y estos son los que les digo que son muy seguramente los mismos que desde enero venimos mandando a la comunidad y a la ciudadanía para que tome conciencia, y van a ir cambiando. 3, porque 3 es como el número mágico, y después hablará Ivo de eso, pero 3 es como el número de cosas que uno puede recordar. 3 es como lo que tiene más recordación y más penetración cuando uno quiere hacer un cambio de comportamiento. Luego vamos a la cara 3, que es la parte interior, la parte de abajo, y es donde está como el grueso de la información en materia del cobro. Entonces está el detalle del consumo del bimestre, está la cantidad de metros cúbicos o la cantidad de meses que están cobrando. Nuestra facturación es cada 2 meses, entonces son 2. Cuántos son los metros cúbicos que está consumiendo, el valor unitario de cada uno de esos metros cúbicos. Recuerden que por efecto de los subsidios y las contribuciones ese valor varía dependiendo del estrato y del uso. Entonces la multiplicación. Esto ahora debe ser absolutamente transparente para el usuario. El fulano que quiera coger la calculadora y calcular todas esas multiplicaciones debería llegar exactamente al valor que nosotros le decimos que es el valor en la siguiente página que va a tener que cancelar por los servicios. Está la información igualmente detallada del servicio público de alcantarillado. Está la información muy importante de las tasas ambientales. Las tasas ambientales son eso que nosotros en la empresa pagamos para poder captar el agua de las fuentes y poderla tratar y llevársela a los usuarios. Y lo mismo que pagamos por disponer las aguas residuales de nuevo a los ríos. Están los otros conceptos que, como les decía, son, pues por un lado, los beneficios que en Bogotá el estrato 1 y 2 reciben de mínimo vital, pero está también la factura del medidor que me pusieron o que me cambiaron. Ya lo voy a ver reflejado aquí, antes no lo veía. Si estoy colgado, pues tengo unos intereses de mora que van a ser reflejados y van a ser claros aquí. En este momento que estamos aplicando el desincentivo por consumo excesivo, va a ser efectivamente evidenciado aquí. Si tengo un plan de financiación para el medidor, por ejemplo, va a estar separado también los intereses. Saldos anteriores, si estaba en deudas, aquí la explicación financiada. Y si hay alguna deuda en estudio, porque usted interpuso una queja porque dice no entiendo por qué, se separa y se deja ahí para que el usuario siempre sepa que a pesar de que ya pagó y que no le vamos a cortar el servicio, tiene un saldo como congelado que se está estudiando. Y en este caso, cobros a terceros es cuando tenemos o se facturan acá con algunos convenios que podemos llegar a tener nosotros, o algunos bienes y servicios que se puedan llegar a cobrar a través de la factura, pues también estén totalmente separados y sean identificables por parte de los usuarios en la manera en la que va a ser el pago. Viene la parte ya como de los códigos y de referencia para los pagos, la información de dónde se puede pagar la factura, de cómo se puede pagar, física en los bancos con el QR, bueno, todo a través de nuestra página, y está separado
la pestañita para aseo y está separado para acueducto de alcantarillado. Recuerden que aseo nosotros hacemos es el servicio de recibir la plata, de facturación. Nosotros no prestamos el servicio, nosotros simplemente recaudamos. Y recaudamos, entre otras, porque es una obligación de las empresas de servicios públicos que prestamos servicios que son susceptibles de corte, de que si una prestadora del servicio público de aseo nos dice, factúreme, nosotros no tenemos cómo negarnos. Obviamente esto tiene que medir unas condiciones entre las dos empresas de cómo se materializa ese recaudo, pero es parte de las obligaciones regulatorias. Por razones, digamos, comerciales, de pronto decidieron las otras 3 empresas irse con facturación en él, entre otras porque ellos facturan mensualmente, nosotros bimestralmente, pero seguimos, como les digo, con cerca de 950,000 usuarios. Y nos vamos entonces a la página 4, que es la parte exterior de atrás de la factura. Y aquí es donde viene la información de aseo en el caso de los 950,000 que les prestamos el servicio de recaudo a estas empresas. Entonces, esta es una de las empresas, está la información del periodo facturado, la cuenta contrato del servicio, el prestador, la información que el prestador nos hace llegar a nosotros para poderlo incluir en el cobro y toda la información relacionada con el servicio público de aseo que, como les digo, nosotros hacemos el mandado de cobrar. Nosotros ahí no metemos el dedo, simplemente la información que ellos nos transmiten la hacemos claramente que tenga consonancia con nuestros periodos de facturación y la incluimos acá. Y aquí abajo queda un espacio disponible para publicidad que pues fundamentalmente en este momento se va a usar para promover efectivamente este cambio de la factura y poder lograr pues que la gente entienda. Este es el ejemplo con el otro prestador de aseo. Entonces aquí teníamos uno con Lime, otro con Bogotá Limpia, que es exactamente igual, pero pues simplemente que es al otro que le prestamos el servicio de recaudo para que ustedes vean y para que los usuarios sepan que cuando le llegue una factura o con Lime o que como le está llegando hoy o con Bogotá Limpia, con este nuevo diseño pues no se asuste, simplemente es que cambiamos la manera de relacionarnos. Y esta es la cara 4 para los otros 1.3 más o menos millones de usuarios a los que no les facturamos el servicio público de aseo. Esto es importante, la factura de hoy, la que estaba llegando o la que está llegando todavía hoy en nuestras casas, este espacio pues tiene blanco, pues porque no le prestamos el servicio, entonces como que aseo está en ceros todo. Pues a esas otras personas a las que no les recaudamos el servicio va a llegarle así la factura, con información pedagógica, con información de las campañas que estemos adelantando en la empresa en este momento y con información de que sea más este tema de comportamental de una manera distinta. Entonces, esto es como en términos generales desde el punto de vista de la nueva factura y de ese cambio en el documento con el que nos relacionamos con nuestros usuarios y desde el punto de vista del servicio público de aseo. Le voy a dar la palabra aquí a Ivo, que es nuestro socio, llamémoslo así, en esta nueva relación con el agua, para que nos explique un poco el ejercicio en el que trabajamos de una manera muy coordinada como distrito para sacar adelante este proyecto que es pensando principalmente en los usuarios. Perfecto. Listo, entonces aquí corrámonos un poquito. Sí. Si quieres, hagamos esto para que ustedes ahí y después nos... Bueno, entonces acá muy brevemente queríamos contarles ese detalle de ese proceso de innovación que realizamos, como dice la gerente, de manera colaborativa entre el distrito, el Laboratorio de Innovación Pública y el acueducto para llegar a este resultado de factura que nos trae hoy aquí. Y esto pues se basa en esos dos pilares, ¿verdad? Uno, el de colaboración profunda, en el que creemos desde el laboratorio que los problemas y los retos más apremiantes de la ciudad solo se resuelven cuando colaboramos tanto con las demás entidades, pero también con la ciudadanía. Y el segundo pilar es
diseño centrado en los ciudadanos, es decir, cómo entendemos esas necesidades, esas percepciones, esas barreras de los ciudadanos para poder diseñar con base en pues, lo que ellos necesitan. Entonces, para hacer eso, nosotros desde el laboratorio lo que hicimos fue salir a la calle. Salimos a la calle, hablamos con ciudadanos, les preguntamos sobre la factura pasada, cómo estaban entendiendo, que no era claro, cómo se estaban relacionando con este medio de comunicación que pues es la comunicación entre el acueducto y el ciudadano, y entendiendo profundamente esas barreras fue que llegamos a este rediseño de la factura pues que nos mostró la gerente a través de este proceso de innovación pública que llevamos a cabo. Esta factura o este rediseño de la factura tuvo muchísimas iteraciones. Empezó siendo un prototipo que pintamos en un papel, ¿no? Teniendo en cuenta estos resultados y estos hallazgos de estos dolores que nos estaban comentando los usuarios que tenían al leer la factura, y terminó iterándose aproximadamente unas 30 veces o más para llegar a este resultado que vemos hoy. Un poco pues para contarles acerca nuevamente de este proceso, hablamos en grupos focales, en entrevistas, en salidas a la calle con más de 57 ciudadanos para realizar este diagnóstico, pero no solo eso, también consultamos expertos internacionales y nacionales, tanto pues en temas de agua como en temas de ciencias del comportamiento, y este último muy importante para nosotros porque lo que queremos nosotros motivar con esta factura, como bien nos cuenta la gerente, es que podamos generar una conciencia mayor acerca del consumo de agua de los ciudadanos, pero también motivar ese cambio en los comportamientos que tenemos hoy con nuestros consumos de agua. Y por eso es que este pilar también de las ciencias del comportamiento fue una parte muy importante de nuestro proceso, que consultamos nuevamente con expertos nacionales e internacionales para ver qué podíamos incluir en la factura que motivaran a los ciudadanos pues a estar más pendientes y a ser más conscientes de su propio consumo. Y con esto pues nada, llegamos a esta iteración última de la nueva propuesta de factura, que igual pues quisiera cerrar diciendo que pues nosotros y nuestro objetivo también desde el laboratorio es seguir aprendiendo de la factura, ¿no? Seguir aprendiendo de cómo se relacionan las personas, cómo funcionan o no funcionan las medidas, pues para poder igual tener esta aproximación mucho más iterativa, dinámica sobre los diseños que hacemos desde las políticas públicas en Bogotá. Colegas, muchísimas gracias. Esta fue la presentación. Entonces, por favor, levantamos la mano quien quiera hacer una pregunta y adelante. Adelante. Por favor. Buenos días. No está tan relacionada sobre la tema de la factura, pero hemos visto que los embalses del sistema Chingaza ya alcanzaron el 50% la primera vez en este año. Se tenía previsto que a finales de este año o inicios del otro se pudiera llegar a fortalecer las medidas de racionamiento en eventual caso de que se llegara al día cero. ¿Qué va a pasar ahora teniendo en cuenta pues que se llegó al 50% en los embalses? Bueno, su merced me metió un montón de cosas, voy a tratar de agregarlas. Primero que todo, no es la primera vez que llegamos al 50% en el año, no es la primera vez. En el mes de agosto alcanzamos a estar por encima del 52% en el sistema Chingaza, que fue efectivamente cuando aproximadamente en la segunda semana de agosto empezamos a ver unas condiciones de hidrología deficitarias. Recuerdan que agosto fue el agosto más seco en los últimos 45 años. Agosto no llegamos ni al 45% de las precipitaciones históricas esperadas. Y efectivamente hacia mediados de agosto, eso que habíamos logrado recuperar el sistema y que estuvo encima del 52%, empezó a caer y logramos consolidar más de 45 días en descenso. Y esa fue la razón porque efectivamente agosto estuvo muy mal en lluvias y septiembre estuvo peor en lluvias. Esa fue la razón por la que tomamos la decisión de volver a la restricción diaria. Entonces, esa es como la primera cosa de su pregunta. La segunda cosa es, recordemos que el sistema Chingaza es un sistema de regulación anual. Lo hemos dicho desde el principio, aquí lo que históricamente sucede, y acuérdense en las gráficas que son
en los meses en los que más lluvias hay históricamente son los meses entre mayo y septiembre, empezando la temporada de lluvias en abril, finales de marzo y terminando más o menos hacia el mes de octubre, pero agosto, septiembre de este año fueron meses atípicamente bajos, atípicamente secos. Entonces, lo que la hidrología histórica, que es la mejor información que tenemos, información de 60 años de mediciones en el páramo de Chingaza, nos indicaban que los meses que vienen son meses con pocas lluvias y por lo tanto, sabiendo esa situación, habiendo llegado a unos niveles por debajo del 44%, cuando habíamos estado en el 52, pues fue que tomamos la decisión de que con las perspectivas históricas no íbamos a poder seguir esa senda ascendente y por lo tanto teníamos que volver a la restricción diaria para no ir a quedarnos en una situación de vulnerabilidad en los meses que históricamente son los más secos, que son de más o menos finales de octubre hasta el mes de marzo. Afortunadamente, digamos, la buena noticia es que efectivamente el cambio climático nos está poniendo unos niveles de impredictibilidad o de más bien incertidumbre adicional a la que ya había en la exactitud de las predicciones y tuvimos un octubre muy bueno en términos de lluvias que nos permitió volver a coger una tendencia ascendente y que es lo que nos ha permitido, porque noviembre siguió como con ese buen comportamiento, a pesar de que históricamente no llueve tanto en el sistema, para ubicarnos en lo que estamos hoy, que es por encima del 50%. Pero la información, la mejor información que tenemos es que noviembre es bajo, diciembre es bajo, enero, febrero y marzo son bajos en lluvias. Entonces, en este momento, como aquí las decisiones se toman con información y basados en datos, decir que vamos a levantar la restricción porque ya superamos el 50 no es responsable. Nosotros mantenemos en este momento la restricción como está. Claramente hicimos el anuncio del día cero en el mes de septiembre con el señor alcalde para mostrarle a la ciudadanía que si las condiciones de los embalses siguen bajando, hay un día en el que nuestros cálculos con el consumo que tiene la ciudad y la manera en la que se distribuye, pues tenemos que reducirle más la presión al sistema Chingaza y por eso anunciamos que ese día era, si llegamos al 36% de llenado, nos toca endurecer las restricciones. Nunca hemos hecho un anuncio de si llegamos al tanto por ciento de llenado, las levantamos o las relajamos, no, porque todo depende de cómo se vaya comportando la hidrología. Entonces aquí la gran noticia para todos es si han mejorado, ojalá siga lloviendo en el sistema Chingaza de esa manera, pero por ahora el día cero está más lejos, sí, efectivamente, lo cual es una gran noticia, y de pronto ni siquiera lleguemos a tener que aplicar el día cero, porque si se nos juntan las dos temporadas de lluvia, pues ya empezará o se fortalecerá ese aumento. Una última cosa, el enero, febrero, marzo de este año, 2024, no se va a volver a repetir en términos del sistema en el 2025, porque recuerden que en enero, febrero, marzo de este año no teníamos la capacidad de traer la cantidad de agua de Tibitoc que hoy estamos trayendo, y que esa obra se termina entre el primer y el segundo trimestre del 2025 y que nos va a dejar, hoy estamos trayendo 8,2 metros cúbicos por segundo, esperamos cerrar el año con 8,6 metros cúbicos por segundo y en el primer trimestre del próximo llegar a 9,5, que es muy distinto a lo que arrancamos este año, que era con 4,6. No sé, Pipe, tú. Sí, adelante, señora. Gerente, buenos días. Usted mencionaba algo de unos subsidios que pues se presentan en algunas localidades de la ciudad y que se ve reflejado, todo lo que se ve reflejado en la nueva presentación de la factura. Si se llegara a evidenciar que de pronto en los lugares donde se dan estos subsidios se está generando mayor incremento de consumo
¿Se ha pensado de pronto en tomar alguna medida más allá pues de claramente cobrar lo que se debe cobrar por el consumo adicional? Es decir, de pronto retirar el subsidio, perdón, para que la gente sea consciente de que pues no es tampoco un regalo, pero que sí deben ser conscientes de que a pesar de que tengan ese subsidio, deben también manejar el consumo con responsabilidad. Esa es una gran pregunta. La respuesta corta es no podemos hacerlo, pero le voy a dar la respuesta larga. Y muchas gracias por hacer esa pregunta, porque además está muy relacionada con lo que queremos evidenciar aún más en este cambio de la factura. Los subsidios son por ley nacional. Los porcentajes que se otorgan a los subsidios a los usuarios de servicios públicos en general los establece una ley de la República. Entonces, y no son optativos de las empresas, no es que yo miro a ver si le doy el subsidio, no, a todo el que sea estrato 1, 2 y 3, tengo la obligación de en la factura otorgarle un subsidio, en el 1 del 70%, en el 2 del 40% y en el 3 del 15%. El estrato 4 no recibe subsidios, pero tampoco paga contribuciones, y los estratos 5 y 6 y los usuarios comerciales e industriales pagan una contribución, es decir, pagan más. El valor de su metro cúbico es mayor que el estándar. El estrato 4 es como el de referencia, entonces por eso siempre que hablamos de cuánto vale un metro cúbico de agua en Bogotá, hablamos de la tarifa estrato 4 porque es la que no tiene ningún tipo de alteración artificial porque tenga un subsidio o una contribución. Entonces, ¿qué pasa? La otra respuesta a la otra parte de su pregunta es, ya evidenciamos que los estratos subsidiados son los que tienen un menor comportamiento de ahorro. Eso está documentado y les podemos compartir el comunicado que sacamos ya hace unos días sobre, mañana sale el comunicado actualizado de el comportamiento de ahorro, o lo que es lo mismo, contrario de consumo, por estratos. De los estratos más bajos es donde se ve mayor consumo, porque además, sumado a los subsidios nacionales, en la ciudad de Bogotá, el estrato 1 y el estrato 2 tienen un subsidio adicional, que es el que se conoce como mínimo vital. Y el mínimo vital es que los primeros 6 metros cúbicos los pone el distrito, los paga el distrito. Entonces, adicional del 70 en el 1 y del 40 en el 2, el distrito paga 6 metros cúbicos. Entonces, su merced va en la dirección correcta. Si no me cuesta, no lo cuido, o no lo cuido tanto como debería cuidarlo si estoy viendo que eso me afecta el bolsillo. Esa información venía en la factura, pero no era tan fácil de identificar. Ahora en este nuevo diseño es mucho más asequible y mucho más fácil de identificar tanto el mínimo vital en el pedacito que dice beneficio mínimo vital en otros conceptos, en la cajita número 3, que tiene el numerito 3, como arriba usted va a ver el subsidio si es estrato 1, porque su tarifa es el 30% de la tarifa estrato 4, fundamentalmente. Entonces ahí es donde está como el doble subsidio. Entonces no podemos quitarle el subsidio porque es que eso es una ley que nos indica cómo debemos cobrar el servicio para esas poblaciones, pero por eso la idea es que esto también sea una señal para los usuarios de qué es lo que está pasando con su consumo. Finalmente, que es más el tema de la coyuntura del desincentivo, el desincentivo también nos ha permitido analizar que efectivamente son los usuarios de los estratos 1 y 2 los que menos, o más bien los que más desincentivo se les ha facturado, porque son los que más han superado esos 44 metros cúbicos. El 81% de los usuarios que hoy en día están pagando el desincentivo por consumo excesivo corresponden a los estratos 1, 2 y 3. Mi pregunta va también en ese mismo sentido de las tarifas y del desincentivo, que es una medida nacional donde no va a ser suficiente mantener la línea de consumo o el promedio que se tiene, sino que será obligación reducir el consumo, so pena de aplicarle una sanción o un valor más alto al consumo que está haciendo. Se ha logrado medir, esa medida ya se está aplicando, y se ha logrado medir el impacto en cuanto se va a incrementar el recibo de los usuarios, porque creería que va a ser difícil bajar el promedio del consumo que se trae, y a todos los ciudadanos
clientes le va a afectar esa medida. ¿Y para dónde van a ir esos recursos de más que se van a cobrar por la aplicación de esa medida nacional? Listo, usted también me metió como 3 cosas, pero está perfecto porque me permite explicar todo el panorama. Entonces, 1, hoy estamos aplicando desde el mes de abril que activamos nosotros la resolución, o sea, la Comisión de Regulación a principios de año activó una resolución que es el cobro del desincentivo por consumo excesivo de agua en el marco pues de la sequía nacional y de la declaratoria de fenómeno del Niño. Esa es una resolución que es del 2019 y que la CRA cada vez que ve la necesidad de activarla por condiciones digamos, que lleven a que tengamos que ser un poco más conscientes del uso del recurso hídrico, la puede activar o desactivar. Ellos la activaron y nosotros una vez iniciamos el racionamiento la activamos también. Entonces desde abril sacamos una resolución en la que decíamos de ahora en adelante los consumos que empiecen a darse se les va a aplicar la medida del desincentivo. Por nuestro ciclo de facturación bimestral, el primer cobro del desincentivo se dio hacia finales del mes de julio, es decir, las primeras facturas que empezaron a salir con el cobro del desincentivo fueron a finales del mes de julio y han venido ya desde el mes de julio en adelante todas las que superen ese umbral, que para el caso de Bogotá son 22 metros cúbicos al mes, pero como cobramos bimestralmente 44, todo el que consuma más de 44, independientemente del estrato en el que esté, esto solamente aplica para usuarios residenciales, se le cobra esos metros cúbicos adicionales a la tarifa plena. Entonces, un poco lo que explicaba ahora, la tarifa estrato 4, que es la plana, que no tiene ni subsidios ni contribuciones, es la que se aplica al 1, al 2, al 3, al 4, al 5 y al 6 por esos metros cúbicos adicionales. Entonces, ahí ya hay un aumento de la factura. Porque esos metros cúbicos adicionales se los cobran, si es estrato 1, a la tarifa estrato 1, más los adicionales a la tarifa plana, que es la estrato 4. ¿Listo? Entonces, hemos venido haciendo eso. En este momento llevamos, el último valor que tengo en la cabeza son más o menos 1.400 millones de pesos de recaudo del desincentivo. Cerca de unos 65.000 usuarios han sido objeto de cobro del desincentivo. Repito el dato que de ahorita, más o menos el 81% corresponden a los estratos 1, 2 y 3. El último número que me acuerdo era que el 59% de los cobros del desincentivo son solamente en el estrato 2, que es la mayor cantidad de usuarios que nosotros tenemos están en el estrato 2. Entonces, eso muestra que efectivamente, como lo mencionaba la colega, en los estratos en donde es más barata el agua por los subsidios que tienen, es donde estamos viendo que se está llevando a cabo el mayor cobro del desincentivo, porque entonces la gente consume mucha más agua, tanto más que están superando ese umbral bastante alto de los 44 metros cúbicos cada 2 meses. Entonces, ese es el mundo hoy, y esos son los números hoy. Y el mundo hoy además dice que esos cerca de 1.400 millones de pesos que ya hemos recaudado van al FONAM, que es el Fondo del Ministerio del Medio Ambiente. Esos recursos no se quedan en la empresa los recauda y tiene la obligación de trasladarlos al FONAM. Entonces, yo recibo la plata de mis tarifas normales y esa la recaudo y se la traslado al FONAM. Hay un proyecto de resolución en comentarios en este momento de la Comisión de Regulación. Es un proyecto que busca, entre otras cosas, disminuir los umbrales a partir de los cuales se considera que es consumo excesivo de agua. No está en firme todavía está en etapa de comentarios, pues ya se enviaron los comentarios por parte de las empresas y la comisión debe evaluarlos y debe tomar una decisión de si con esos comentarios hace alguna modificación y si son muy sustanciales tiene que volverla a publicar o si ya la deja en firme. Un poco los umbrales que hay ahí es que están bajando casi que a la mitad o más o menos a la mitad en algunos casos ese consumo mensual a partir del cual se considera excesivo. ¿Qué impacto tendrá eso si termina quedando en firme esa medida? Pues que a todo el mundo se le va a subir
la factura del servicio público de acueducto de alcantarillado. ¿Por qué? Porque a todo el mundo, si hoy vemos que estamos en 44 y lo bajamos a 22, pues eso obligatoriamente va a implicar que todo el que esté por encima, cada 2 meses de 22, va a pagar, pues en algunos casos el doble o más del doble, por ejemplo, para los estratos 1, 2 y 3 de su factura. Como está la resolución proyectada, los recursos van al mismo lugar. Los recaudamos nosotros y se los mandamos al FONAMA. Entonces sí puede tener un impacto significativo, muchos más usuarios van a entrar, tenemos unos estimados de que pueden ser cerca de unos 300, 400 mil usuarios los que entrarían ahora. Acuérdense que les acabo de hablar de que en estos 2 ciclos en los que hemos venido facturando el desincentivo son cerca de 65 mil usuarios a los que les hemos cobrado el desincentivo y nuestro estimado con esos umbrales, si llegan a quedar en firme, es que pueden ser cerca de 400 mil usuarios los que empezarían a pagar. ¿Sería la mitad de los usuarios o cuántos usuarios hay? 2,4 millones tiene la empresa de usuarios. Gerente, usted ahorita hablaba que en octubre se mejoró las lluvias de acuerdo al promedio que tenía antes, pero ¿tiene las cifras de cuánto llovió comparado con el promedio histórico? Si se ha cumplido el promedio histórico o si pasó esas cifras. ¿En octubre? En octubre. Sí, señor. Y lo otro, mucha gente, obviamente nosotros sabemos que el sistema Chingasa está ubicado en la región de la Orinoquía, pero mucha gente en Bogotá se pregunta si los aguaceros que han caído en los últimos días en la capital del país han servido para llenar parte de los embalses. ¿Qué se podría decir al respecto? Y usted bien decía que hoy en día por el cambio climático es imposible predecir lo que va a pasar, pero ¿tienen un cálculo de cuánto podría cerrar el sistema Chingasa en este 2024? Entonces, a empezar por la última. La empresa no predice condiciones climáticas. La empresa, lo que hacemos nosotros es con base en la información histórica, hacer modelaciones hidrológicas de nuestros embalses de acuerdo a las afluencias y obviamente actualizado con los niveles que vamos teniendo vigilados, no solamente día a día, sino en el día se hacen mediciones a las 0 horas, a las 6, a las 12, a las 6 y a las 0 horas otra vez. Entonces, permanentemente hacemos ese monitoreo para saber cómo va evolucionando durante el día y a lo largo de los días. Entonces, nosotros no hacemos predicciones, nosotros tenemos curvas en las que se estima el posible nivel del embalse al finalizar del año, si tenemos el 70% de las afluencias históricas, el 50% de las afluencias históricas o el 40% de las afluencias históricas. Estamos manejando esos 3 niveles porque pues no tenemos suficiente información para decir que vamos a tener el 200% de las afluencias históricas. Pues uno tiene que ser conservador en los supuestos para no ir a tomar decisiones equivocadas. Entonces, con esos supuestos estamos trabajando en que, y voy a más que hablar del cierre del año, porque como aquí la hidrología no es enero, diciembre, sino es más algo así como abril, marzo del próximo año, porque empieza en abril a subir y en octubre empieza a caer y vuelve a arrancar en marzo. Entonces, más bien lo que le voy a hablar es con esas 3 como escenarios de porcentajes históricos, que estamos asumiendo menos del 100% del histórico, estamos ubicándonos en más o menos hacia finales del mes de marzo en el escenario más optimista, que es el 70% de las afluencias históricas, que llegaríamos al día 0. O sea, en septiembre hablábamos de que esto podía ser finales de diciembre, principios de enero. Con el buen comportamiento de las lluvias, y ahorita les respondo las otras 2 preguntas, se nos ha estirado la llegada al día 0 más allá de la segunda mitad de marzo. Entonces, solamente como para esa parte de la pregunta de los pronósticos, que no son pronósticos, son modelaciones, ¿listo? Con información. La otra pregunta que usted me hizo fue ¿cuánto fueron las precipitaciones en el mes de octubre? En el mes de octubre estuvimos cerca del 80% más o menos, no exactamente, de lo histórico de octubre, lo cual fue muy bueno, dado que veníamos de un septiembre que fue el 21% de lo histórico. Y septiembre todavía era un mes en el que debía haber llovido harto.
Entonces septiembre fue muy malo, la curva va un poco así, agosto es, el pico, digamos, como de lluvias es junio y julio. En este año el único mes que hemos superado el promedio histórico de lluvias fue el mes de mayo, tuvimos 121% del promedio histórico. De ahí en adelante estuvimos por debajo, y empieza a bajar el histórico. Entonces agosto era menos que en junio y julio el esperado, pero tuvimos el 45%. Septiembre era menos, pero tuvimos el 21% del histórico. En noviembre a hoy 14, estamos en el 192% del histórico. Estamos muy bien porque ha llovido mucho. Y la otra pregunta que usted me hizo es, ¿los aguaceros que han caído en Bogotá han servido para llenar los embalses? La respuesta a esa pregunta es no, porque allá es arriba y aquí en Bogotá esa agua no tenemos cómo mandarla allá. No son los aguaceros en Bogotá los que han servido, es que también ha llovido en las cuencas abastecedoras de Chingaza, tanto en el embalse como en el Meta y en las cuencas de la Amazonía y la Orinoquía, que han permitido que los afluentes que también llenan la represa de Chuza tenga incrementos. Entonces, no es porque llueve en Bogotá que allá, afortunadamente está lloviendo en Bogotá y allá. Ahí, todos estos días hemos tenido buenas afluencias y por eso les digo, el promedio móvil del mes de noviembre está muy por encima de lo que históricamente sucedía. Tenemos que esperar a que se acabe el mes de noviembre para saber si quedamos en el 100, en el 120, en el 80, no sé. Pero con esas modelaciones es que vemos que el día cero cada vez se está alejando más. En marzo, cuando llegue el día cero, la segunda semana de marzo, cuando llegue el día cero. Si es que llega, porque si seguimos así, se harían más restrictivas las medidas. el día cero no ha cambiado el significado del día cero. El día cero es si en algún momento llegamos al 36% del llenado del sistema Chingaza, tenemos que volver más restrictivas las medidas. ¿Qué pasa? Una cosa es que lleguemos a eso en agosto, en septiembre, con una expectativa de unos meses muy bajos de lluvias. Otra cosa es que lleguemos a eso, si es que llegamos, en marzo o en abril, cuando ya la expectativa de lluvias es que empieza a llover duro. Entonces, por eso es que no es, si llegamos al 36% mañana, no, pues si llegamos al 36% mañana, claramente nos toca endurecer las restricciones. Pero pues estamos en el 50%, entonces, por eso es que esto depende mucho del consumo y de lo que, recuerden que las restricciones no llenan los embalses, las restricciones lo que hacen es que se vacíen más lentamente, es que se pueda acumular más esa agua. Gerente, a mí no me quedó claro lo que muestra el recibo relativo a la DIAN. ¿Me podría elaborar un poquito? Eso, más que relativo a la DIAN, es el cumplimiento de los requisitos legales que cualquier facturador electrónico tiene que tener en la factura. Si usted va al supermercado, usted se da cuenta que abajo dice documento equivalente, resolución de facturación número fecha de la resolución, o sea, esos son requisitos legales, eso no es nada diferente a la información obligatoria. Pero eso no impacta ni negativa ni positivamente al dueño del predio que paga que paga el servicio del agua. Pues si eso, en la manera en la que está, eso simplemente le va a dar más información a la DIAN. ¿Para qué es la facturación electrónica? Vamos a salir 30 segundos del negocio, llamémoslo así. La facturación electrónica es para poder que la Administración de Impuestos tenga más información sobre las transacciones comerciales que se generan en todos los niveles. Y por eso es que paulatinamente, desde que salió la facturación electrónica, se ha venido ampliando a las diferentes transacciones. Nosotros, las empresas de servicios públicos, somos de los últimos en tener la obligación de implementar la facturación electrónica. Como les decía, esto es una relación comercial, aquí yo estoy cobrando por la prestación de un servicio y la autoridad tributaria pues tiene la necesidad, llamémoslo así desde el punto de vista de ellos para efectos del control, de esto es un consumo que usted pagó, de saber, de tener la información sobre ese consumo. Entonces, en este momento, y ya eso sí es responsabilidad de la DIAN, ellos van a recibir la información individual de la facturación.
O sea, antes la DIAN recibía la información como agregada de todas nuestras facturas. Ahora, la obligación que impuso la DIAN, eso es importante, nosotros estamos aquí cumpliendo las normas de carácter nacional, era precisamente que les mandemos de manera individual cada una de las facturas. Y por eso hice tanto énfasis, esto no cambia la relación con el usuario. Que se llame electrónica no quiere decir que a usted no le vaya a volver a llegar el papel si le gusta el papel. No, a usted le va a seguir llegando, sino que es que ahora la DIAN va a tener esa factura individual considerada. Aquí hay una cosa por debajo muy importante y es, en nuestro caso, que tenemos una cantidad, o sea, cada periodo de facturación emitimos 2.400.000 facturas. Eso multiplíquelo por 6, calcule cuántas facturas le llegan a la DIAN solamente por la empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá. Entonces, ¿por qué somos de los últimos en entrar en esa obligación de facturación electrónica? Pues por los ajustes que tenían que hacer los operadores, porque esto es para todos los prestadores de servicios públicos, de todos los servicios públicos, y por la capacidad que la DIAN también tenía que tener para poder capturar, recibir esa información y procesarla. ¿Qué haga la DIAN con la esta? Su merced le toca preguntarle a ellos. Gerente, buenos días. Primero, en relación con la factura, ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen ahora que esto pasa a comprenderse por litros? ¿Cuál es la qué, perdón? Con la expectativa que ustedes tienen de que ahora se pueda comprender eso por litros del ahorro de los usuarios. ¿Cuál es la expectativa que tienen en ese sentido? Y lo segundo es en relación pues, con los envases. Yo sé que el racionamiento pues, no ayuda a llenar los envases, lo que hace es frenar, pero ¿qué tanto ha aportado la ciudadanía por esa parte? ¿El consumo ha bajado? Ya sé que usted nos ha mencionado los estratos, pero en metros cúbicos por segundo, ¿cómo estamos en promedio? ¿Ha bajado? ¿Ha subido? ¿Cómo está ese panorama? Porque las lluvias no son suficientes y también toca estar con el consumo. Listo. Entonces, la expectativa, y yo pues voy a pedir aquí apoyo desde el punto de vista comportamental, porque realmente, como vieron, no sé si su merced alcanzó a escuchar toda la presentación, esto no se hizo porque nos sentamos y dijimos, ay, nos parece más bonito escribirlo así, sino también atendiendo una demanda de la gente. Entonces, si quieres, perfecto, dale ahí y ya le respondo la otra. Listo, entonces ahí digamos que esa pregunta tiene varias respuestas. La primera es desde la comprensión y es en nuestras sesiones con ciudadanos nos dimos cuenta que el término de metros cúbicos es un término que las personas no pueden visualizar. Entonces, al no poderlo visualizar, es muy difícil saber si estoy consumiendo mucho o poco, porque en realidad no puedo saber si 9 metros cúbicos, pues eso a cuánto equivale. Entonces, un poco la primera respuesta es poderlo traducir a una imagen que yo pueda poner en mi cabeza. Esto igual, en la lógica de cómo hacemos las cosas desde la innovación pública, desde el laboratorio, lo llevamos a pruebas con ciudadanos. Y lo que nos dimos cuenta es que el decirles cuántas botellas estaban consumiendo al día tenía un impacto grandísimo. Es decir, las personas decían, estoy consumiendo 200 botellas de 1 litro al día, eso es mucho. Y un poco esa es la expectativa que queremos con esto, y es poder generar esa conciencia de, en realidad, mi consumo al día, cuánto significa para que pueda tener pues un impacto en las acciones que yo tome en mi día a día de pues decidir reducir el consumo. Y por eso es que igual esto está atado a estos tips de reducción del consumo, porque no basta solo decirme que mi consumo fue X o Y, sino pues ya que sé que consumo 200 botellas y eso me está pareciendo que es demasiado, ¿qué puedo hacer yo para reducir el consumo? Entonces viene como en combo esas dos secciones de la factura para que yo pueda saber que pues 200 botellas efectivamente al día puede ser mucho o poco. Obviamente esto depende de cuántas personas vivan en mi hogar, pero si soy yo sola y me estás diciendo que estoy consumiendo 200, pues eso suena a que estoy consumiendo demasiada agua, pero también me están diciendo pues qué es lo que puedo hacer, entonces cómo puedo reducir ese consumo. Un poco desde las ciencias del comportamiento, pues eso es lo que busca traducir esta medida para que la podamos entender y sobre todo visualizar, porque igual 200 botellas me las puedo imaginar, 9 metros no. Es más efectivamente eso, volverlo más cercano, en una cosa que uno pueda identificar como con facilidad. La otra me recuerda. Sí, entonces estamos, ayer inició el ciclo 20 de restricción, el número 20. Voy a darle como, para cerrando el ciclo 19, los valores.
El promedio en metros cúbicos al cierre del ciclo 19 del consumo de la ciudad es 16 o fue 16,17 metros cúbicos por segundo en la ciudad. Recordémonos que aquí hay 5 ciclos que están en la mitad, que fueron los que espaciamos la restricción, y ahí se nos subió un poco el consumo, pero entonces el promedio de los 19 ciclos de restricción fue 16,17 metros cúbicos por segundo. Esto nos lleva a un ahorro promedio en los 19 ciclos de 1,44 metros cúbicos por segundo en toda la ciudad, en los 19 ciclos de restricción. ¿Listo? Esa es como que es un comportamiento mejor, que efectivamente logramos recuperarnos de ese bachecito, llamémoslo así, en el que empezamos a ver un deterioro muy grande del consumo, o más bien del ahorro, en la temporada cuando coincidencialmente empezó a llover menos y menos y menos, que acuérdense que llegamos a 0,8 metros cúbicos en promedio de ahorro. Ya volvimos a recuperarnos, estamos en 1,44, que incluso es mayor que lo que tuvimos en los primeros 9 ciclos. Cuando cerramos los primeros ciclos estábamos en 1,40. Entonces, los primeros 10 ciclos, perdón, estábamos en 1,40. Entonces, ha habido una buena respuesta. En materia de consumo, de reducción, esos son los promedios, pero estos son más o menos 27 millones de metros cúbicos, lo que hemos ahorrado tanto por las medidas de restricción como por las medidas de ahorro voluntario, que esperamos que esta nueva factura nos ayuden a profundizar con la explicación el efecto que esto esperamos tenga en el comportamiento de las personas. La meta sigue siendo 15. Acuérdense que hace mucho rato no hablamos de 15 metros cúbicos, hablamos de reducir aproximadamente 2 metros cúbicos en promedio el consumo. ¿Listo? Bueno, colegas, muchísimas gracias.